Bienvenido a este video. Estaremos viendo las novedades de Adobe Photoshop 2023, pero pasando directamente desde la versión 2022 cuando ha salido hasta la actualidad, cuáles son todas las novedades. Periódicamente saca novedades, en este caso hasta la versión actual tendríamos de marzo, abril, junio, agosto y la actual que sería octubre. Entonces todas esas novedades es un salto desde la versión anterior, desde el inicio de la versión 23 hasta la versión 24 de Photoshop. Entonces, para los que instalaron la versión 2022, esto les va a parecer interesante porque directamente vamos a ver todos los avances que ha habido hasta esta nueva versión. Muy bien, en el primero de los casos tendríamos en la versión marzo, la compatibilidad había generado ya con WebP. Anteriormente era difícil poder trabajar con un formato nuevo que existe para imágenes. Si vengo a abrir desde mi computadora, acá en escritorio tengo esta versión, se llama paisaje.wp. Estamos acostumbrados a JPG, PNG, PSD, JPEG y así, muchos más como TIFF y todo ello, pero no había todavía mucha compatibilidad con esta versión muy liviana para web. Ahora sí, ya puedo trabajar como si sería cualquier otra imagen y lógicamente cuando yo vaya a exportarlo, ya puedo elegir también otro formato diferente. Acá, no precisamente el mismo. Claro que también podría guardarlo en la versión WebP. Otra de las mejoras, esto lo vamos a acomodar así, sería en el filtro para pintura al óleo. En filtro tenemos generalmente estilizar, acá pintura al óleo, hago clic. Ahora si observo tengo los mejores resultados y gracias a la mejora instantáneamente puedo verlo y cambiar todos los valores. En anteriores versiones era muy complicado o al menos tardaba bastante, no aprovechaba todos los recursos. Ahora sí, como vemos inmediatamente he tenido un excelente resultado. Voy a hacer control Z. Habían colocado un nuevo botón acá que sería compartir en la parte superior derecha color azul. Hago clic y puedo invitar a editar a otras personas esta imagen. Hago clic y primero me dice que tengo que guardarlo. Voy a guardarlo y le voy a decir aquí persona. Entonces persona 1 va a ser mi trabajo y lo guardo. Y ahora lo que me va a permitir el mismo sería compartir lo que acabo de generar, este documento, de manera online, o la persona si ya tiene Photoshop directamente lo va a integrar. Lógicamente que tengo que pasarle el link. Entonces copio el vínculo acá. Vengo y simplemente lo pego y a la persona que le he dado este link va a poder editarlo, lógicamente si tiene la respectiva suscripción a Photoshop Online y a su propio Photoshop. E incluso él mismo va a poder abrirlo directamente desde su propio Photoshop. Como observamos hay una versión online de Photoshop también que está en versión beta, pero ya podríamos hacer una serie de modificaciones, cambios, añadir comentarios y mucho más gracias a este botón de compartir. También podría acá para la revisión de otras personas, muy similar a lo que sería la edición o para que otras personas puedan editarlo. Luego también tendríamos acá las dos opciones, invitar y compartir para revisión. Dando un salto a la versión ya de abril, en la nueva mejora, tendríamos que el hecho de que podríamos ahora copiar desde una nueva versión, o sea, desde otro programa de Adobe, como en este caso sería Illustrator. Si vengo al mismo, puedo, acá, de las capas que tiene, como esto por ejemplo, o incluso el texto, cualquiera de los dos van a ser totalmente editables. Clic con el botón derecho, copiar, vengo acá y en la capa, control V, puedo pegarlo como capa, objeto inteligente o cualquiera de estos. Lo voy a decir como capa y ahora el objeto que acabo de traer estaría acá y es totalmente editable, como observamos. Entonces yo voy a poder ya, así, traer y compartir no solamente esto, sino cualquier elemento, como el texto por ejemplo, puedo traerlo también y pegarlo como capa y ahora va a ser también un texto acá, a editar. Entonces puedo cambiarlo y me ha mantenido las características del mismo. También se ha hecho mejoras en los bordes de sustitución de cielo. Cuando teníamos acá elegido, por ejemplo, esta imagen, entonces en edición sustitución de cielo, ahora es muchísimo mejor lo que maneja los bordes en comparación a las anteriores versiones. Entonces el borde, vemos así, podríamos atenuar o extremadamente contrastado. Entonces puedo elegir así, otro diferente, cielo o lo que se vaya adaptando a mi imagen. Entonces los bordes son mucho más tenues y suaves y hay una mejor integración. Es difícil distinguir la original de lo que sería lo que hemos sustituido en este momento, el cielo. Muy bien. Algo de lo que se ha preocupado constantemente Photoshop es de mejorar el rendimiento. Si venimos a edición, preferencias y vendríamos en la parte de rendimiento o control K directamente entrar a sus preferencias, observamos acá que ahora disponemos de composición de múltiples hilos. Por lo tanto, si yo tengo un procesador con determinadas características, por ejemplo, con múltiples hilos de trabajo, entonces va a tratar de optimizar todos ellos. No olvidemos que en los últimos procesadores siempre deja espacio de 3 o 4 hilos para que sigamos haciendo las tareas y no sature todo el sistema. Claro que exige muchísimo a los demás, pero siempre deja espacio para las tareas comunes, como si estaríamos chateando, escuchando música, esas cosas siempre va a dejar, o estaremos trabajando en Word, Excel, como son livianos los programas, entonces normal vamos a continuar a pesar de que utilizaría muchos hilos optimizado desde Photoshop. Entonces el rendimiento, composición de múltiples hilos, lo activamos y estaría. También cuando nosotros estaríamos acá en recientes, y este elemento, por ejemplo, sería en la nube. Entonces ya tenemos la oportunidad de buscar nuestro archivo directamente en la nube si lo hemos guardado. Entonces lo vamos a poder hacer desde el propio Photoshop.
Otra nueva función que los que están acostumbrados a trabajar online especialmente en preferencias, dar control K acá en administración de archivos. Ahora vamos a tener la oportunidad de la ubicación de archivos predeterminados, decir que lo guarde directamente en Creative Cloud. Si lo que quiero es guardar solamente en este equipo, automáticamente de manera predeterminada va a estar ahí. También cuando vendríamos a guardar como acá, entonces si yo le digo no volver a mostrar, lo que vaya ahora a elegir uno de los dos, la próxima vez directamente lo va a guardar ahí. Entonces digo en el ordenador, directamente mi ordenador ya no me va a preguntar con esta ventana. Había una opción interesante acá en filtros, en enfocar, acá lo vamos a poner en filtros, en enfocar, y aquí había la estabilización de imagen. Lamentablemente lo han quitado porque no es compatible con las nuevas tecnologías, y también lo han quitado otro botón que era compartir rápidamente, pero tampoco está porque la persona no lo utilizaba mucho y estaba ocupando tan solo campo. Debemos recordar que todas las versiones de Photoshop constantemente están actualizando la compatibilidad con las diferentes cámaras y softwares. Generalmente, cuando se trabaja con RAW, hay un montón de cámaras de nuevas generaciones y incluso nuevas cámaras de nuevos fabricantes están saliendo. Entonces, Photoshop constantemente está actualizando para que nosotros podamos acceder a su RAW original y podamos editarlo. Entonces, tener la máxima compatibilidad. Cada que saca una nueva versión Photoshop, siempre está actualizado con las nuevas tecnologías. Una nueva funcionalidad que lo pusieron ya en la versión de junio sería acá la deformación de transformación cilíndrica. Si nosotros ya estaríamos trabajando con productos como estos, por ejemplo, entonces en edición tendríamos acá transformar y acá deformar. Entonces en la parte superior lo han agregado esta opción cilíndrica. Si vemos nuestra botella, estaría más o menos un estilo plano. Si le digo cilíndrica, vemos cómo lo hemos hecho toda nuestra botella con una sensación más realista. Entonces eso sería lo que tendríamos en la nueva versión de junio. También tendríamos para conservar los detalles en cuanto a una de las cosas más difíciles que siempre hemos hecho sería la selección de cabello. Aunque acá está muy poco contrastada esta imagen, si optamos por la herramienta de selección de objetos, entonces va a ir analizando todos ellos. Vamos a desactivar estos otros y lo voy a activar el que estaría trabajando. Entonces, cuando vemos ahí, hago clic, aquí ha mejorado significativamente en cuanto al cabello. Como decimos, el fondo está muy poco contrastado con la imagen, es por eso que acá todavía no estaría lo suficiente. Pero paulatinamente iríamos así mejorando, pero el cabello en relación a las anteriores versiones lo selecciona muchísimo mejor. Aparte tendríamos también lo que sería acá la parte de las guías. Generalmente en la regla solemos arrastrar así. Era un poquito difícil manipular esto. Ahora podemos tranquilamente recorrer las guías y puedo también seleccionarlas y con la tecla suprimir eliminarlas. Entonces va a ser mucho más fácil. Antes teníamos que retornar a la regla para que desaparezca. Y no solamente eso, si observamos acá tendríamos esta parte de las reglas de un mismo color, pero ahora en vista, acá en guías, tendríamos editar guías seleccionadas. Entonces puedo cambiar de color diferente e incluso ponerlo vertical o la posición, cambiarlo exactamente donde nosotros queremos y apretamos OK. Entonces si ahora observamos, esta guía de acá es color magenta y esto el que está predeterminado. Clico en el botón izquierdo del ratón y selecciono, y con la tecla suprimir lo elimino. En las mismas mejoras tendríamos de manejo de atajos de teclado. Si vendría a preferencias, control K, en este caso en herramientas, acá tendríamos métodos abreviados de la herramienta con resorte, que cuando generalmente apretamos una tecla que caracteriza a una de las herramientas, directamente nos lleva al mismo. Esto es la sensibilidad de la sincronización, lo que han aumentado, pues en 200 milisegundos estaría. Podría cambiar los valores para que tarde o no, según la tecla que vayamos a apretar. Las herramientas que vayamos a necesitar, no olvidemos que cada una de ellas tendrían acá por ejemplo sus atajos de teclado. Entonces la sensibilidad del mismo. Ya en la versión de agosto tendríamos otras mejoras significativas a las ya mencionadas. Por ejemplo, en preferencias, acá hay interfaz. Ahora, aparte de los ya existentes, tendríamos el modo de color neutro. Entonces, con ellos vamos a lograr los colores, al menos de nuestra interfaz, con colores más acostumbrados a utilizar en la actualidad, con pantalla oscura, por ejemplo, ya que en anteriores versiones solíamos simplemente utilizar como esto observamos, pero con un color neutro va a ser mucho más fácil, no va a dañar tanto la vista y esas cosas. Generalmente se aplica a elementos muy sobresalientes. Por ejemplo, si lo dejo como está, muchas veces este color azul, por ejemplo, es muy fuerte. Entonces, algunas opciones que sean con colores muy fuertes, si yo en preferencias, en interfaz, activo modo de color neutro, vemos que ya no estaría con ese color exagerado azul. Y muchos de los elementos internos, menús, submenús, menús contextuales y lo demás, si estaba exageradamente resaltado, ahora va a ser más neutro. Algo interesante también sería el hecho de que nosotros ahora en preferencias o control K también, acá, lo que vamos a poder hacer ahora sería tener este buscador de acá, por ejemplo, en tipografía. Si busco, entonces me va a ver todas las opciones que tendríamos dentro de preferencias. Es que resulta que en preferencias son muchísimas las opciones las que disponemos acá: general, interfaz, espacio de trabajo, herramientas y así sucesivamente. Si quisiera algo, por ejemplo, de los cursores, entonces directamente puedo acá poner cursores y vemos que ya me aparece cursores de pintura, enriquecidos y así sucesivamente. Entonces, este buscador también es bastante práctico de preferencias. También tenemos un Neural Filtros, de lo cual sería acá uno de los más utilizados, de armonización, que estaría ya mejorado esto. Entonces realmente es una mejora significativa en relación a la primera versión, pero aún sigue todavía en beta.
También la mayoría de las cosas que vayamos a trabajar con 16 bits, cuando generalmente generamos un nuevo documento, a veces podemos trabajar con 16 bits. La vista previa de cada uno de los elementos que vayamos a realizar va a ser muy buena en esta versión. Entonces no vamos a trabajar con elementos lentos, o sea, las previsualizaciones no van a ser lentas, a pesar de trabajar con una cantidad increíble de información y píxeles. Y ya en esta nueva versión de octubre del 2022, en su versión 4, el que es denominado Photoshop 2023, ya hay mejoras un poco más importantes. No olvidemos que una de las cosas que más realizamos en Photoshop para cualquier tipo de edición es la selección. Entonces ha mejorado nuevamente la herramienta de selección de objetos. Entonces, a medida que nosotros vayamos a pasar por diferentes áreas, ahora vemos que trata de ser más certero en cuanto a los elementos que disponemos. Voy a abrir otra imagen. Entonces, cuando ya comienzo a trabajar con la selección de objetos, esta herramienta es directamente que ya puedo ir ubicando los demás. Entonces, así. Incluso no olvidemos que podríamos nuevamente hacer que escanee si algún objeto estamos pasando por alto. Entonces, así cada objeto tiene una selección mucho más precisa de esa forma. También tendríamos algo que antes solíamos tardar bastante. Primero era la selección, por ejemplo, selecciono el objeto, luego solíamos venir acá, luego a rellenar, luego así sucesivamente, pero ahora directamente clico en el botón derecho y hay dos nuevos procesos que nos permiten. Uno, rellenar según contenido. Ahora ya puedo manipular y vemos cómo lo va a ir reemplazando. Entonces manipulo las opciones para un mejor resultado. Puedo decir aplicar o directamente OK y vemos cómo me lo ha reemplazado. Si deselecciono, control D para deseleccionar y ahí estaría. Voy a hacer control Z. Y ahora, otra forma, por ejemplo, mi selección ya estaría, clico en el botón derecho y puedo eliminarlo totalmente el objeto y reemplazar con lo que sería el fondo. Acá la segunda opción, eliminar y rellenar selección. Vemos que realmente es algo fantástico en relación a lo que solíamos tardar antes. Claro que lógicamente se puede perfeccionar, trayendo colores, detalles y todo ello. Algo que le ponen como novedad y que resaltan nuevamente sería el de compartir estas dos opciones en esta nueva versión. Sigue siendo una de las cosas interesantes para trabajar online. Hay un nuevo filtro bastante interesante, un nuevo que nos va a posibilitar hacer una mejora, una imagen como esta, con todo el rasgado todo, y directamente mejorarla sin nosotros hacer ningún tipo de trabajo, simplemente venir, por ejemplo, a filtros. Neural filtros son lo nuevo que están mejorando actualmente, y hay uno que se llama restauración. Se encuentra aquí en la parte de abajo. Esto simplemente lo descargamos y lo aplicamos. Una imagen como esta lo convierte como esta. Y también aparte del mismo hay otro, que cuando es blanco y negro, aplico este otro y lo va a colorear automáticamente. Otra de las mejoras sería que podríamos nosotros aprovechar lo que nos da las tarjetas de video NVIDIA, el cual en preferencias, si vengo a preferencias acá, vendríamos acá a preferencias de procesamiento de imagen, acá por ejemplo, hay esta opción de más estable. Entonces, en lugar de más rápido, pues para las selecciones con nuestra tarjeta de video, va a aparecer esto de más estable, así que las selecciones van a ser todavía mucho mejor y más precisas. Hasta hace poco, cuando teníamos la novedad de los textos con emojis, acá, o emojis, como queramos llamarlo, entonces voy a poner acá y voy a aumentar el tamaño y vamos a ver acá. Entonces, los emojis cuando lo poníamos, utilizábamos unas fuentes, unos pictogramas. Entonces, si en ventana vengo a la parte de pictogramas, hay uno nuevo, lo han eliminado la anterior versión, que era el Emoji One. Ahora está este Noto Color Emoji SVG, este conjunto de elementos. Es totalmente compatible, más cantidad de elementos, tipo vectorial más o menos, porque sabemos que no pierde la calidad sin importar el tamaño que lo vayamos a poner. Entonces, se agregaría acá donde me encuentro, puedo utilizarlo como una imagen, pero en el fondo sabemos que pertenece parte a la tipografía. Entonces, realmente vamos a poder hacer muchas cosas. No olvidemos que cuando en texto nosotros lo podemos rasterizar, lo convertimos simplemente en un elemento más editable como una imagen, ya no un texto. No tiene por qué compartir precisamente esto ahí. Ya podría reutilizarlo y luego ya rasterizarlo y ya tendríamos acá una imagen totalmente editable. Entonces, primeramente también podríamos dar un montón, como es un carácter más, es una especie de tipografía más, este emoji. Entonces también podríamos aprovechar para dar algunas características, si en caso las tiene. También algo que ha mejorado significativamente, por ejemplo, acá vamos a seleccionar, puede ser esto, o todos los demás elementos, añadirlos a la selección de objetos. Muy bien. Entonces lo que quisiéramos notar acá sería que podríamos utilizar el filtros, el desenfoque, dentro de desenfoque gaussiano acá en vivo. Entonces a medida que nosotros vayamos haciendo el cambio de valores, se va a ver también acá, como estamos observando, el desenfoque. Si quiero un poco mejor hacerlo, todo en su conjunto lo voy a hacer. Vengo, desenfoque gaussiano. Ahora vemos cómo en vivo me está mostrando todas las áreas desenfocadas. Entonces aprovecha ahora mucho mejor el GPU.
Hasta aquí las principales novedades de Adobe Photoshop 2023. Claro que existen otras referente al potencial, o sea, al rendimiento, a la mejora, rapidez, previsualizaciones, compatibilidad con otros recursos como los RAWs propiamente nativos de las cámaras filmadoras y fotográficas. Todo eso internamente estaría optimizado.